Hola, ahora hablaremos acerca de la recodificación y el ordenamiento de factores. Empecemos. Iniciaremos con la recodificación mediante la función recode del paquete car. La función recode nos permite recodificar un factor. Asimismo, la función rpost nos va a generar desviaciones aleatorias que utilizaremos para formar un vector. Empecemos con el ejemplo. En principio vamos a fijar una semilla para evitar que los valores generados vuelvan a cambiar al momento de ejecutar cada comando. Fijamos. Ahora creamos aleatoriamente un objeto el cual tendrá 100 elementos. Creamos y mostramos. Vamos a realizar ahora un pequeño resumen de este objeto creado. Ahora buscaremos graficar los datos para poder observar mejor la distribución de los datos. Tenemos un gráfico de caja en el cual podemos ver los rangos a los cuales vamos a recodificar. Vamos a realizarlo de esta manera, que los valores comprendidos entre 0 y 2 vamos a llamarles extremo, es decir, pobres extremos. Aquellos que son de 3 a 4 llamaremos pobres, de 5 a 6 clase media o simplemente medio, y además a los valores comprendidos entre 7 u 8 o en todo caso entre el máximo de los valores de nuestro objeto llamaremos rico. Ahora activamos la librería car para poder utilizar la función recode. Ahora creamos nuestro objeto ingreso rec, o sea recodificado, mediante el uso de la función recode. Y esto lo haremos de esta forma. Abrimos paréntesis y colocaremos toda esta expresión. En principio utilizamos el objeto ingreso, que es aquel que tiene los datos que vamos a utilizar. Abrimos comillas, después de la coma abrimos comillas y dentro de las comillas vamos a colocar nuestras codificaciones, o sea lo que vamos a recodificar. Por ejemplo, vamos a llamarle extremo a los valores comprendidos entre 0, 1 y 2. Asimismo llamaremos pobre a los valores 3 y 4, medio a los valores 5, 6 y rico a los valores comprendidos entre 7 y el máximo del objeto ingreso, que es el que contiene los datos que estamos utilizando. Y de esa forma vamos a generar nuestro objeto ingreso rec. Listo, ya está recodificado. Ahora podemos observar que los valores numéricos han sido cambiados y ya no son números, ahora son caracteres. Por ejemplo, donde dice extremo, antes estaba un valor de 0 o de 1 o en todo caso 2. Y donde dice pobre, corresponden a valores que eran 3 o 4. Donde dice rico, 7 u 8 en este caso. Entonces ya realizamos la recodificación. Ahora consultaremos si es un vector mediante la función isVector. Es un vector. Entonces vamos a generar una tabla de frecuencias para ver nuestros datos. Y vemos que hay pobres extremos 39 individuos. De clase media son 12, los pobres son 42 y los que son ricos son 7 individuos, según nuestro objeto creado. Ahora vamos a transformar nuestro objeto ingreso rec, que como vemos es un vector, a un factor. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlo como factor para realizar algún tipo de consulta o análisis. Creado. Ahora consultamos acerca de la clase y nos dice que es un factor efectivamente. Ahora grafiquemos ese factor. Y listo. En la parte derecha observamos el diagrama de barras de nuestro objeto. Pero note algo curioso, que no está ordenado. Es decir, si vamos aquí, iniciamos con extremo, luego saltamos a medio, luego a pobre y rico. Es decir, no hay un orden aquí. Entonces vamos a ordenarlo. Para ordenar vamos a colocar este comando order true. Para ello vamos a realizar esto. Primero vamos a llamarle al nuevo objeto ingreso ord, ingreso ordenado. Y vamos a decir que es un factor. Y para ello vamos a utilizar los datos dados en el vector ingreso rec. Nota importante que estamos utilizando el vector, no estamos utilizando el factor ingreso rec. ¿Okay? Ahora colocamos order true y vamos a escribir los niveles y luego las etiquetas. Los niveles vamos a escribirlo con el comando C de la concatenación y vamos a escribirlo en orden ascendente. Es decir, extremo primero, luego pobre, luego medio y rico. Las etiquetas también lo haremos en ese mismo orden. Extremo, pobre, medio y rico. Y ya está. Cerramos los paréntesis correspondientes y ejecutamos. Y ya tenemos nuestros ingresos ordenados. Ahora veremos. Están ordenados y observamos que los niveles son estos. Ahora vamos a graficar nuevamente, pero vamos a agregar unos colores adicionales para mejorar la gráfica. Graficamos y tenemos nuestro gráfico de barras, pero ya ordenado. Extremos, pobres, medios y ricos. Veamos otro ejemplo. Vamos a crear un vector relacionado a los grados académicos de los trabajadores de una empresa. Vamos a llamar a nuestro objeto grados, que es un vector, mediante una concatenación de caracteres. Es decir, es un vector carácter. Creamos. Fijémonos bien en esto, por favor. Vamos a intentar graficar ese vector y colocamos plot grado y obtenemos un error, puesto que el vector contiene información cualitativa. ¿Cómo solucionar esto? Pues simplemente vamos a convertir nuestro vector carácter en un factor.
Y esto lo hacemos de esta forma. Grados f va a ser un factor del vector. Lo creamos. Listo. Vamos a graficar ahora y vemos de que ahora sí es posible. Es por ello que el factor nos ayuda a poder realizar gráficos de este tipo de forma. Ahora buscaremos recodificar mediante el uso de la función levels y labels. Además, vamos a cambiar estos códigos utilizando simplemente las iniciales de cada letra en mayúsculas. Nuestro nuevo objeto gradosRec va a ser un factor, y esto lo hacemos de la misma forma como lo hicimos anteriormente. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis escribimos lo siguiente. Primero escribimos la base de datos que va a nutrir nuestro factor, que es el vector grados. Luego escribimos los niveles, concatenando cada uno de los niveles necesarios. Ahora escribiremos las etiquetas, donde vamos a ponerlo en ese orden también. Es decir, donde dice bachiller, vamos a cambiarlo por simplemente letra B mayúscula. Donde dice licenciado, lo cambiamos por L mayúscula. Y así para todos. Cerramos y cerramos paréntesis de la función factor. Ejecutamos. Ahora procederemos a graficarlo utilizando la función plot. Abrimos paréntesis y le decimos a R, grafica el objeto gradosRec, que es nuestro factor. Mediante estos lineamientos, quiero que utilice los colores que te doy en esta concatenación. No olvides que el número de colores corresponde con el número de etiquetas y niveles que tenemos. Y graficamos. No hay un orden, ¿verdad? Vamos a ordenarlo. Vamos a proceder a ordenarlo. Y ahora vamos a generar el orden utilizando el comando ordered. De la misma forma que en el ejemplo anterior, vamos a colocar nuestro objeto grados ordenado, va a ser también un factor. Vamos a utilizar el vector grados, que es donde contiene los datos, y vamos a ordenar true. Listo. Colocamos los niveles y las etiquetas. Note que los niveles son estudiante, bachiller, licenciado, maestro y doctor, es decir, en orden ascendente en jerarquía. Y las etiquetas corresponden a sus etiquetas que van a ser modificadas. Y listo, vamos a crear. Ya está creado, vemos nuestro ordenamiento. Ahora procedamos a graficarlo. Y vemos de que estudiante, bachiller, licenciado, maestro y doctor está ordenado. Finalmente, hablaremos acerca de la indexación y acceso a elementos de un factor. Vamos a utilizar el factor grados. Ahí está. Vamos a mostrar una tabla y observamos que tenemos 2 bachilleres, 3 doctores, un estudiante, 4 licenciados y 10 maestros. Entonces vamos a utilizar nuestra indexación para tener acceso a la ubicación, por ejemplo, del sexto elemento. Y escribimos grados F, abrimos corchetes, no te olvides que utilizamos eso para indexar y tener acceso a las filas o columnas. En este caso vamos a acceder a la ubicación del sexto elemento, y el sexto elemento es maestro. El segundo elemento es licenciado. Y si queremos acceder a los elementos del primer al tercero, vamos a proceder a escribir grados F, corchete 1, 2.3. Y son bachiller, licenciado y nuevamente licenciado. Ahora, si queremos pedirle a R que nos otorgue todos los elementos a excepción del quinto, entonces escribimos grados F, corchete menos 5. Es decir, estamos pidiendo a R que excluya al quinto elemento. De la misma forma, podemos extraer elementos ubicados en el tercera y sexta posición. Y ubicamos. Listo. Tenemos licenciado, maestro, doctor y maestro. Y con esto podemos generar un subconjunto que también va a ser un factor y va a tener los mismos niveles. Es decir, conserva las mismas características que el factor del cual estamos extrayendo. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a llamar subgrado F. Es decir, estamos asignando a este nuevo objeto llamado subgrado F este subconjunto. Realizamos y preguntamos qué clase es. Vemos que también es un factor y consultamos acerca de sus niveles y también tiene el mismo nivel: bachiller, doctor, estudiante, licenciado y maestro. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tema.